En lo profundo de la costa caribe colombiana, entre manglares que susurran al viento y aguas que corren tranquilas, hay una historia que resuena en las orillas del río Magdalena. Se cuenta en las noches, cuando el viento fresco acaricia las casas de Magangué y las sombras se alargan, como recordatorio de un destino oscuro. Es la historia de Saúl Montenegro, un hombre que fue consumido por el deseo y la curiosidad, y que terminó atrapado en una maldición aterradora. Esta es la leyenda de El Hombre Caimán. Saúl Montenegro era un joven como cualquier otro, o al menos eso parecía. Vivía una vida simple, trabajando en las faenas del río y en los campos de su pueblo. Sin embargo, dentro de su corazón, había algo más oscuro, una obsesión secreta que lo consumía lentamente. Día tras día, observaba a las mujeres del pueblo que se bañaban en las aguas cristalinas del Magdalena. Lo hacía en silencio, oculto entre los árboles y matorrales que bordeaban el río, escondido de la vista de todos. Esa curiosidad, que al principio parecía inofensiva, se fue transformando en un deseo insaciable de estar más cerca de ellas, de verlas sin ser descubierto. Lo que comenzó como una mera diversión, rápidamente se convirtió en una peligrosa obsesión. Un día, mientras charlaba con un viejo pescador, Saúl escuchó hablar de un brujo que vivía en las profundidades de la selva. Decían que aquel hombre poseía el poder de cambiar la forma de los seres humanos, de conceder deseos a cambio de favores. Saúl no dudó ni un segundo. Si este brujo podía concederle la habilidad de nadar en las aguas como un caimán, sin ser visto, su obsesión finalmente sería satisfecha. Lleno de expectativas, Saúl emprendió el peligroso viaje a través de la selva. El camino era largo y traicionero, lleno de animales salvajes y árboles que se retorcían como si tuvieran vida propia. Después de días caminando bajo el sol abrasador y las sombras inquietantes de la noche, llegó a la choza del brujo. El brujo era un hombre anciano de mirada penetrante, su rostro marcado por arrugas profundas y cicatrices que parecían contar historias de un pasado oscuro. Cuando Saúl le explicó su deseo, el brujo lo miró con desaprobación, pero, finalmente, accedió a su petición. «Hay un precio por todo», dijo el brujo con voz ronca mientras preparaba 2 pociones, una te transformará en lo que deseas, y la otra te devolverá a tu forma humana. No olvides tomarlas en el orden correcto, o te enfrentarás a un destino peor que la muerte. Esa misma noche, bajo la luz de la luna que se reflejaba en las aguas del Magdalena, Saúl tomó la primera poción. Al principio, no sintió nada, pero luego, un dolor intenso recorrió su cuerpo. Su piel comenzó a endurecerse, sus brazos y piernas se alargaron, y su torso se cubrió de gruesas escamas. Lo que una vez fue humano, ahora era una criatura mitad hombre, mitad caimán. Saúl se sumergió en las aguas del río, nadando como nunca antes lo había hecho. Se sentía invencible, poderoso, invisible. Desde las profundidades, observaba a las mujeres bañarse, sin que ellas sospecharan que un monstruo las acechaba. Su plan había funcionado. Era un caimán con la mente y cabeza de un hombre, y podía moverse libremente por el río sin ser descubierto. Pero como en toda historia de magia oscura, había una trampa. El poder que Saúl había obtenido no venía sin consecuencias. Los días pasaron, y todo parecía ir bien. Saúl seguía nadando como un caimán durante el día y volvía a su forma humana cada noche gracias a la segunda poción. Sin embargo, un día fatídico, el asistente del brujo cometió un error fatal, olvidó preparar la poción que devolvería a Saúl a su forma humana. Cuando Saúl emergió del agua, listo para beber la poción, se dio cuenta de que algo andaba mal. Su cuerpo seguía siendo el de un caimán. Desesperado, intentó regresar a la choza del brujo, pero no había solución. El hechizo ya estaba hecho, y la transformación era irreversible. Poco a poco, su humanidad comenzó a desvanecerse. Su mente humana, antes llena de pensamientos, ahora era reemplazada por instintos primitivos. Saúl, el hombre, había desaparecido,
dejando en su lugar una bestia acechante, condenada a vagar por el río Magdalena. Los habitantes de Magangué empezaron a notar algo extraño en el río. Se escuchaban susurros en las noches, y algunos pescadores afirmaban haber visto una criatura con cuerpo de caimán y cabeza humana nadando en las aguas. Los rumores se esparcieron rápidamente, y la gente comenzó a temer al río que antes les había dado sustento. Nadie se atrevía a bañarse en el Magdalena después del atardecer. Los niños eran advertidos de no acercarse a la orilla, y las historias sobre el hombre caimán se contaban en cada rincón del pueblo. Saúl, ahora una leyenda viviente, seguía acechando en las profundidades del río, buscando sin descanso algo que nunca podría recuperar, su humanidad. Hoy en día, la historia de El Hombre Caimán sigue viva en las celebraciones y festivales de la costa caribe de Colombia. Pero más allá de los festejos, la leyenda persiste como una advertencia. Nos recuerda los peligros de dejarnos llevar por nuestras obsesiones, de jugar con fuerzas que no entendemos, y de los riesgos que conlleva cruzar los límites que nos impone la naturaleza. Quizás, en las noches más oscuras, cuando la niebla se levanta sobre las aguas del Magdalena, el hombre caimán sigue nadando, esperando a su próxima víctima. O tal vez, solo sea un mito, una historia contada para asustar a los niños. Pero si alguna vez visitas las orillas de ese río, recuerda esta historia, porque en cada leyenda, siempre hay una verdad oculta.